Las conversaciones de La Habana entre el gobierno nacional y los bandidos de las FARC son una institución, una organización, un montaje, un andamio que se cae a pedazos. Las señales que en las últimas horas ha dado el gobierno nacional a ese respecto no pueden ser más esclarecedoras ni más dramáticas. El ex vicepresidente Humberto de la Calle Lombana ha dicho que el ritmo de las negociaciones es insuficiente, que las FARC están marchando a un ritmo que no le conviene al gobierno. Eso significa, entendiendo la manera como el gobierno se expresa sobre estos acontecimientos, que hasta ahora, 6 meses después de iniciados los diálogos, no hay nada, nada de nada. Es decir, pura paja, como dicen algunos, puro ranear, puro croar, puro cotorreo, conversaciones, mientras las FARC aprovechan lo suyo, porque este es un proceso que les ha convenido de arriba a abajo. Paralizó el campo colombiano. En el campo colombiano no se mueve la hoja de un árbol, ahí sí cabe decir dramáticamente. No hay quien invierta, no hay quien compre, no hay quien venda, no hay dinámica. Y por eso no puede sorprendernos la noticia de que está aumentando la pobreza en el campo. En un sitio donde no hay inversión, tiene que aumentar la pobreza, necesariamente. Las FARC han conseguido eso, que es lo que les interesa. No se les olvide a ustedes que la pauperización es un elemento fundamental de todo proyecto marxista. Pauperizar para luego imponer la dictadura del proletariado. Pero les ha convenido también, porque después de ser unos personajes hundidos en la selva, muy pocos, y perdidos en Venezuela entre motocicletas Harley Davidson, pero sin que pudiera ser visibles porque quedaba demasiado al descubierto la connivencia de ese régimen dictatorial con la guerrilla colombiana, pasaron a ser, decimos, los personajes del momento. Los llevaron a Oslo, allá donde sus realezas, les llevaron toda la prensa internacional, dieron declaraciones, hablaron de lo divino y de lo humano y quisieron justificar políticamente su movimiento desastroso sobre la base de unas justificaciones políticas a un movimiento puramente comunista, que eso no tiene otra justificación. Entonces se está diciendo que hay que acabar con las causas objetivas de la guerra. La guerra habría nacido de la desigualdad, de la pobreza, del maltrato a los campesinos y por eso se levantaron las FARC. Mentiras. Las FARC son una organización comunista que obedece a un plan comunista para desestabilizar al país. Y por eso el gran apoyo de las FARC estuvo siempre en Cuba, desde donde Fidel Castro cumplía los designios de la Unión Soviética con respecto a este país. Y por eso armó las FARC y armó el ELN, el próximo contertulio dentro de estos procesos, y armó al EPL y armó al ELN, porque era un plan desestabilizador que venía de la Unión Soviética e inclusive desde la China. Eso pues le dio un nuevo aire a las FARC, las convirtió otra vez en personajes, que era la posición que habían tenido en las épocas negras del Caguán, cuando estaban perdidos en la selva, cuando estaban metidos en sus guaridas, como lo describió muy bien el ministro de la Defensa Nacional, el doctor Juan Carlos Pinzón. Las FARC no han hecho sino ganar con el proceso de paz. Y ahora el gobierno tiene que reconocer que eso no iba para ninguna parte. En los términos eufemísticos que utiliza el doctor Humberto de la Calle Lombana, va a un ritmo completamente insuficiente, es decir, nada de nada. Como lo diremos mañana en un artículo que circulará por la prensa de provincia de este país, la que no nos ha censurado todavía y la que esperamos que no nos censure nunca. Esas declaraciones del doctor de la Calle han sido unas declaraciones concluyentes
que tendrían valor por sí mismas si es que no vinieran acompañadas de otras. Sorprendentemente, el presidente Santos, en uno de esos actos supuestamente populares que hace en algún lugar del país, esta vez en la costa atlántica y en presencia de los 10 empleados públicos que logran reclutar a la fuerza para que lo escuchen, ha dicho que siempre el gobierno se apuntó a la negativa a la impunidad para las FARC y que la oposición, a la que él llama los enemigos de la paz, está reculando porque ahora sí no quiere que haya impunidad. Fuera pues del acto de cinismo que no tiene precedentes, a nosotros nos pusieron una bomba precisamente por oponernos a estos planes conciliadores con las FARC edificados sobre el cimiento de la impunidad y de la práctica política y de las comunidades agrarias que se le entregarían a las FARC, es decir, sobre el cimiento de la entrega del país a las FARC. Por eso nos pusieron la bomba. Pues ahora dice el presidente que es que el uribismo es el que está reculando. No importa. Lo cierto es que el presidente ya está dudando del tema de la impunidad. Y tiene que dudar porque contra esa pretensión se ha levantado la señora Pillay de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Organización de Estados Americanos, Human Rights Watch, el mundo entero le ha dicho que con impunidad total para los delitos de lesa humanidad no hay paz y que no vale ese subterfugio ridículo que se está buscando el fiscal general de la Nación, que es una condena pero con suspensión de la pena, es decir, una condena que no se cumple, es decir, una condena que no condena, sino que perdona. Así que, segundo indicio, el presidente de la República empieza a hablar de castigo para los delincuentes cuando ellos han dicho que no pagarán un solo día de cárcel. Y en tercer lugar, el ministro de Agricultura ha vuelto a la carga y les está diciendo a las FARC que son los culpables de lo que pasa en el campo colombiano, que han despojado a centenares de miles de familias, que se han robado las tierras y que tienen que responder por eso y que el gobierno tiene que recuperar las tierras. Mejor haría el ministro de Agricultura, lo anotamos de nuestra parte, quitándoselas efectivamente a través de la ley de extinción de dominio, que desde luego dañaron suficientemente en la famosa ley de seguridad ciudadana sin que nadie le explique al país por qué le quitaron a la ley de extinción de dominio uno de sus elementos fundamentales, y es que causa la extinción de dominio el que una persona no pueda explicar el origen patrimonial de un bien. Pero al margen de eso, debían iniciar la extinción de dominio. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué las declaraciones del ministro? Porque empieza a entender que el campo se congeló. Y como no es posible la congelación dentro de un proceso histórico esencialmente dinámico como es la vida económica, empiezan a manifestarse unas cifras dramáticas que hasta el hombre de las barcazas tiene que aceptar. Crece la pobreza en el campo colombiano, crece la miseria en el campo colombiano, y eso es obra de las FARC, y eso es lo que entre líneas dice el ministro de Agricultura. En resumen, declaraciones de Humberto de la Calle, declaraciones del presidente, declaraciones del ministro de Agricultura, son las trompetas que están anunciando la caída de estas murallas como las de Jericó, alrededor de las cuales marchaba Josué con sus hombres tocando trompetas por orden de Dios. Pues en eso estamos, en que se cae el proceso de La Habana. ¿Cuál es el problema? Que ninguno de los dos se puede bajar de ahí. El gobierno no va a tener cómo decirle a los colombianos que toda esta patraña se cayó. Deben estar preparando al señor Silva y al señor Juan Mesa para que le diga a los periodistas qué es lo que le tienen que explicar a los colombianos cuando no haya más remedio que decir lo de La Habana no va más. ¿Y qué hacen los guerrilleros de las FARC? ¿Para dónde se devuelven? ¿Qué sigue para ellos? Unos viejos barrigones y calvos, que es lo que haya reunido en La Habana, ¿van a volver a la selva a combatir? ¿A enfrentársele a los zancudos y a la leishmaniasis y a unos grupos perseguidos inclusive desde lo alto por la Fuerza Aérea Colombiana? A ellos que no les mencionen ese panorama. Para ellos
hoteles de 6 estrellas en La Habana. Luego, ni al gobierno ni a las FARC les conviene la ruina de un sistema que está arruinado, porque tiene que pasar por unas pruebas ácidas que no puede soportar: la impunidad, el ejercicio de la política, las comunidades agrarias para que las FARC sigan mandando en vastas zonas del campo colombiano. Y el país no soporta eso, no lo tolera, no lo acepta. Fue lo que dijo el 9 de abril con la frustrada marcha, y es lo que repite cuando le hacen encuestas bien hechas como las de Inbamer Gallup. En eso, pues, estamos, en que se cae a pedazos el tinglado de la farsa montado en La Habana, y el gobierno no tiene cómo desmontarse, y las FARC tampoco. Esta es una tragedia, una tragicomedia a la que estamos asistiendo, muy mal de nuestro grado, pero por lo menos tenemos la curiosidad de preguntarnos: ¿y ahora cómo se bajan de ese potro desbocado, sin darse un porrazo y descalabrarse en la caída? Ese es el panorama. De la Calle, Santos y Juan Camilo Restrepo aceptan que eso se volvió pedazos. ¿Y ahora qué hacemos? Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad, a las 7 de la mañana, 18 minutos.